Bueno, el placer, tal cual lo anticipábamos, de saludar al doctor Andrés Podestá. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Una gran trayectoria, recibida en la UBA, Mauricio. Sí, y con muchos años en el Posada, ¿no? En el 25 casi. Y entré como estudiante de medicina en el 87. Contame un poquito de vos, siempre hacemos un perfil del profesional. ¿Por qué médico? Y en tal caso, ¿por qué después la pediatría orientada? No, médicos. Yo creo que desde chico siempre quise ser médico, no sé por qué, pero bueno, siempre me gustó. Dije que voy a ser médico. Después decía, voy a estudiar medicina, pero lo que nunca voy a hacer va a ser pediatría. Pero, ¿qué pasó en el medio? Y después en la UDH arranqué por pediatría. Y me acuerdo, agarré el primer chico y no sabía ni cómo sostenerlo. Y ahí me enganché y bueno, me gustó, me encantó la pediatría. Y después hice pediatría, después no existía la especialidad de terapia intensiva, hice como una especie de beca, rotación, y uno se fue formando como podía. Varios años después, 8 años después de ya estar ejerciendo, haciendo terapia, salió la normativa, se rindió el examen. Y paralelamente a eso yo empecé a ver pacientes crónicos. Digamos, lo hacía por afuera del hospital, hacía internación domiciliaria, todos con pacientes con enfermedades crónicas, secuelados, con dependencia de alguna tecnología. Más o menos lo hice durante 30 años. Y después, bueno, seguí ejerciendo terapia en varios lugares, pero siempre en el hospital. No es muy común, ¿no? En pediatría, en terapia, especialista en terapia intensiva, pediátrica. Espera que lo toco. Claro, bueno. Y lo conservo. Me habías dicho eso Es cuando una tocamos el tema del especialidad hospital sumamente Pilar. crítica, Ahí porque está. no solamente la vocación de pediatría, sino también de cuidados intensivos, que Claro. es muy preso de su profesión. El médico de terapia prácticamente vive de guardia, porque para que llegara a pasar a planta tienen que pasar mucho tiempo y además que tienen que hacer la guardia 24 horas, es muy sacrificado. Entonces, realmente no es apetecible como especialidad, así que realmente muy loable y además es uno, digamos, de los precursores, ¿no? Claro. O sea, es toda una historia la de Andrés. Sí, no, hay gente mucho más precursora Sí. en terapia. Digamos, yo por ahí sí empecé a hacer internación domiciliaria cuando casi nadie hacía, eso sí. Así bueno. Bueno, espera, pero ¿y de familia médicos? No. No, nadie. Papá, mamá, ¿tenés hermanos? No. Ninguno médico. O sea, lo En tuyo toda la era claro familia- que iba por ahí y fuiste Sí, sí. el médico de la familia, digo. Se No, recibió. ninguno. Mira, Tengo mi esposa y mi hijo, sí, médico. ajá, tu esposa, decime. Pero después para arriba. También no. de hospital. Sí. ¿Lo conoce al Paravicien? Y estuvo unos cuantos años también, así que en neonatología, así que siempre de la misma vertiente. ¿Y el hijo también salió para el lado pediátrico o no? Y también hizo pediatría y ahora está haciendo psiquiatría. Ah, bueno. Mirá. Bien. ¿Cuánto influyó papá? O mamá. Y mamá, claro, Y claro. no sabemos. Y creo que sí, porque Siempre, mi hija, ¿no? mi hija también quiso estudiar medicina y después vio que no le gustó, así que ahora está dedicándose a otra cosa, pero ¿Influyeron ustedes? No. creo que no. No, directamente, ¿no? Directamente no. Va, él quería hacer terapia, por ejemplo. Ah, Y yo mira. dije, no hagas terapia, haz pediatría y después ves. Claro. Por suerte, porque hizo pediatría y dijo, no me gusta. Bueno, pero más muy bien, psiquiatría, Este, otra especialidad crítica. Sí, Así que, sí, son especialidades que no hay. Cada vez Claro, claro, faltan, lo hemos hablado con el programa. Faltan psiquiatras, faltan terapistas. Y cada vez se está agudizando más. ¿Y por qué no hay? porque Digo, tu justamente mirada de porque no está colegio. bien retribuida. Nuestra profesión no está bien Absolutamente. retribuida. No, lo sabemos. Y la verdad que el pediatra es muy sacrificado porque tiene que atender mucha cantidad de chicos por día y guardias que son realmente muy pesadas. O sea que el otro día, hace una anécdota con una colega que decía que ella es obstetra y estuvo, cuando empezó el hospital, estuvo en el 32, en el hospital del 32, y empezó el hospital, la mandaron ahí, ella estuvo después conmigo en el Parisien, fue al hospital de Morón, y decía que al principio no había nada, o sea, la estructura del hospital del 32 simplemente ahorita y no había gente, no hacían nada. Dice, la verdad que dice, los únicos que trabajaban eran los pediatras.
O sea, había cirujano, había obstetra, y no había trabajo, no atendía a nadie. En cambio, los pediatras estaban permanentemente. Y es así, es nuestra vida. Sí, ¿no? y ahora faltan. Entonces, ahora faltan porque Faltan justamente pediatras también, claro. la gente, las nuevas generaciones de jóvenes, tal vez no les interesa o no les satisface esa vida tan sacrificada, tan laboriosa. Sí, pero es eso, es mucho sacrificio, muchos años de estudio, muchas horas fuera de la casa, muchas horas de estar sin la familia y no está bien pago. Le has puesto todo a la profesión, a la carrera, a estas aristas de la salud. ¿Te devolvió lo mismo? Digo, Sí, ¿qué no recoges estoy al arrepentido hoy? de haber hecho lo que hice. Pude salir adelante, digamos, económicamente, pero por hacer algo distinto, digamos, un emprendimiento particular. Pero, digamos, si uno tiene que depender de un trabajo como médico, haciendo guardias y todo eso, tendría 5 trabajos. Yo en una época trabajaba con 3 teléfonos. Ah, mira. Y tenía 5 trabajos, 6 trabajos. Ahora empecé a bajar. Y estoy nada más que en el hospital. Pero Es que desquiciante eso en algún momento. te come la vida. No, es un porque te momento come la vida Pero, familiar, la vida de claro, relación. lo acabo de decir, la relación, los tiempos de la familia. ¿no? Sí, no, te saca mucho. Pero hay algo que vos sabés que cuando hacíamos ¿viste? Las premiaciones de los médicos con trayectoria, después de 40 años, que entregamos un galardón, había distintas condiciones de médico. Había condiciones, o sea, vos veías que bien trajeado, muy bien presentado, o sea, que evidentemente la vida lo favoreció en su profesión, otros más modestos, pero todos tenían algo en común, que todos volverían a ser médicos. O sea, no importa su condición, no importa cómo le fue, digamos, ¿no? Tal vez económicamente o socialmente, Sí. pero todos volverían a ser. Si vos hacés la pregunta, todos volverían a ser, con los sinsabores, Sí, con todo lo que hemos con todo pasado, lo pero malo, pero- todos volveríamos a ser médicos. Así que, a pesar de tal vez no un buen pasar, ¿no? Así que Una unidad destinada a pacientes con patologías crónicas y complejas, con dependencia tecnológica. ¿Cómo le cuento? ¿Qué es puntualmente esto? No, lo que ha pasado, digamos, acá y en todo el mundo es que a medida que avanzó la Digo, y la asistencia del Sí. hospital público, te dejo hablar, Sí. ¿no? Digo, Sí. sintonizando que el Posadas es ese sitio. No, digamos, el tema es el siguiente. En los últimos años o décadas, cada vez sobreviven más pacientes a las terapias intensivas. Antes pacientes fallecían, ahora sobreviven muchos y algunos pacientes quedan con secuelas, tanto adultos o chicos. Y muchos de esos pacientes quedan con algún tipo de dependencia tecnológica, que puede ser una traqueostomía, una gastrostomía, oxígeno o estar con el respirador. Entonces, ese tipo de pacientes dependientes de tecnología, a medida que pasan los años, cada vez es mayor. Por eso surgió la internación domiciliaria hace varias décadas. A esta altura calculo que va a haber la misma cantidad de pacientes en internación domiciliaria que internados en todo el país, acá. Es muchísima la cantidad de gente con dependencia. Y eso, digamos, la patología crónica va aumentando y va a seguir aumentando. Lo que nos pasa en el hospital público, y nos pasó, fue que cada vez teníamos un número mayor de camas bloqueadas por pacientes con patología crónica, dentro de una terapia intensiva. Que tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí ocupando porque no esa podía irse a la cama. casa, no Totalmente. podía ir a otro lugar. Y le niega el acceso a un paciente con una patología aguda que se puede recuperar. Entonces, hace 12 años se armó en el hospital un sector dentro de la terapia intensiva pediátrica destinado solo a pacientes con patología crónica estable, dependiente de tecnología, en respirador. Ese es el criterio de ingreso. Y son pacientes de distintas edades que están con internaciones muy prolongadas, por ahí pueden estar desde meses a 3 a 4 años, hemos tenido pacientes. Muchos pacientes se recuperan, el que se recupera pasa a piso y después se va a la casa. Hay pacientes que continúan crónicos, mejoran un poco y se logra estabilizar y se van a la casa con internación domiciliaria. Algunos pacientes fallecen ahí adentro. En el sector, pues son pacientes por ahí que no tienen chances de recuperación, pacientes en cuidados paliativos. Entonces uno lo que hace es acompañar a la familia
en ese proceso donde uno sabe que no hay una salida buena para el chico. Entonces uno lo que le ofrece es acompañar a ellos, al niño, y que tenga un buen morir, digamos, que no tenga dolor, que no sufra. ¿De qué edades hablas? Dijiste, el abanico era amplio, pero... Y nosotros tenemos desde un mes hasta los 15 años Caramba, pacientes. qué pequeñito. Ya hemos tenido cerca de 100 pacientes Mira, en el sector de crónicos. una más pequeña, lo dejo a Mauricio. ¿Cuánto influyó el avance tecnológico, científico, para que se prolongue la expectativa de vida, no? Sí, Digo, de pacientes. sí, que antes es todo. un paciente menor de 1 kilo no sobrevivía, ahora 400 gramos sobrevive. Digamos, no había... Yo hice la residencia, me acuerdo, no vi nunca un paciente con traqueostomía. Y ahora es algo muy común. Digamos, hay mucho paciente con patología crónica. Y el paciente con patología crónica que tiene cobertura, que tiene una obra social, que tiene un prepago, se le soluciona todo rápido. Paciente sin cobertura de un hospital público, Totalmente. secuelado, con alguna dependencia tecnológica, queda preso del hospital. No hay un sistema que... No hay derivación, no hay no hay, dónde no hay llevarlo, un ¿no? programa, hay algunas cosas como, no sé, incluir salud y otras cosas, pero en la práctica no está bien aceitado porque, digamos, un paciente para irse a la casa tiene que estar clínicamente estable. Hay que entrenar a los padres. Los padres tienen que quererse llevar a un chico con secuelas y con dependencia tecnológica. Tiene que tener una vivienda en una zona segura, accesible, una habitación adecuada para el chico. Ninguno de nosotros tiene una habitación para llevar un paciente con respirador. Una habitación para un paciente con respirador necesita una buena luz en el techo, 6 tomas corrientes, puesta a tierra, jabalina, idealmente un grupo electrógeno, luz de emergencia, con el registro de paciente electrodependiente para que no le corten la luz. Digamos, son un montón de cosas que hay que sortear, alguien que financie eso. Entonces, si uno es de buen medio, bueno, ese arreglo lo hacen en 10 días. Una familia de hospital público que por ahí vive en un lugar que no es accesible o no es seguro, no se le puede hacer la internación domiciliaria. Entonces, primero hay que buscar el lugar de la vivienda, después adecuar la vivienda, entrenar a los padres, estabilizar al paciente todo lo que se puede, después conseguir la cobertura y después de todo eso se pueden ir a la casa. Hospital Se van público todos que- a la casa Claro, con internación claro, domiciliaria, claro, con cobertura. Sí, sí, seguro. Pero lo social, lo habitacional, los problemas familiares que tiene cada grupo son muy importantes. ¿Los privados tienen cobertura de esto? Decías, no hay una cobertura. En el caso de una prepaga o demás. No, todos terminan teniendo una obra social. Terminan. Digamos, digamos, afiliándose al monotributo, De alguna digamos, forma de alguna tienen manera, un- digamos, Bien. sería lo menos complejo. Pero debería haber un sistema un poco más aceitado, más accesible. Porque si el paciente se va sin internación domiciliaria, sin cobertura, son los pacientes que después están deambulando pidiendo insumos, que no tiene gasa, no tiene sonda, no tiene jeringa. Digamos, es muy costosa la internación domiciliaria, pero más costosa es tener en el hospital. Y estamos bloqueando una cama a otro chico. Sí, seguro. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Que justamente ahora en la medida que vienen las etapas invernales, las necesidades de camas en terapia intensiva pediátrica a través de los chicos con neumonía, neumopatía, bronquiolitis y demás, evidentemente se hace necesario. ¿Cómo armaron ustedes dentro de terapia este sector, digamos, para los crónicos? No, se armaron 2 habitaciones. La terapia intensiva de agudos tiene 24 camas. Y se agregaron 8 camas para pacientes crónicos, que está siempre, el sector de crónicos está siempre lleno. Sí, Se autoabastece con los pacientes del hospital mismo. Claro. Digamos, nunca tenemos camas como para aceptar derivaciones. aceptar pacientes. Con respecto a la demanda de camas, digamos, cada paciente crónico, digamos, por el giro cama que tiene una terapia, me está bloqueando el ingreso por mes de 2 chicos y medio. 8 camas, son 250 posibles ingresos que tengo que rechazar. Claro.
y no habiendo camas. Digamos. O sea, camas en UTI pediátrica Sí. no lo tienen todos los hospitales. Aumentamos disponibilidad de camas un 50% con esas 8 Claro. camas. Sí, seguro. Lo que hay que aclarar también, que esto no es cuestión solamente de los médicos, hay todo un equipo. Sí. No es solamente, Es acá el es equipo. enfermería, Es el equipo. fisiatría, kinesio, bueno. Sí, no, el grupo es muy lindo. Es importante porque que lo comentes, porque si no acá es la cara visible, Andrés, Claro. pero atrás hay una Pero estructura. además está muy bien porque solo no se podría. No, Digo, no, imposible. Está todo ¿cómo digamos, organizar esto? digamos, el equipo, yo tengo una compañera médica, Alicia, después Lorena, que es la jefa de enfermería, que es una fuerza. Las enfermeras son excelentes. Aparte, el paciente crónico es distinto, no es el paciente de terapia. El paciente crónico es el paciente que está despierto, está dormido. Entonces está despierto, entonces uno está con 8 antenas porque se desconectan del respirador, se tiran las bombas y uno las tira. Entonces hay que estar más encima de ellos. Tenemos enfermería, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, deglución. Las asistentes sociales trabajan muchísimo con nosotros porque cada familia es un mundo. Para aceitar justamente el mecanismo también de la Sí, internación. pero todas las familias, domiciliaria. por ahí, algunas tienen más problemas que otros. Trabajamos mucho con cuidados paliativos del hospital y trabajamos también con el resto de los especialistas, neumonólogos, cardiólogos, digamos. Hay un equipo grande, digamos, y es muy lindo trabajar ahí. Solo Y- quiero decir por favor. No, perdón. no, que uno se apasiona más que Sí, nada porque es la claro, especialidad de uno claro. también, ¿no? ¿Viste? ¿Vos querías pediatra? Tenés pediatra. No, Escu- y además una cosa tan sensible Exactamente. humanitariamente, ¿no? Porque, no quería interrumpirte, pero No, a mí no. me gusta ver el lado social también, ¿no? O sea, porque uno nos ve a los médicos tal vez como algo, viste, técnico prácticamente, como que no tenemos emociones, pero ¿cómo es el vínculo con un chiquito que puede tener contacto con vos? Y el vínculo con la familia, fundamentalmente, ¿no? O sea, se establece toda una relación que te tiene que provocar cosas en una persona, ¿no? Por más que seamos médicos y, ¿no? Sí, Y no, estamos técnicamente capacitados para eso, pero algo te tiene que mover. Sí, no. La relación es distinta. Es distinto cuando uno hace terapia intensiva de agudos, que tiene una parte es linda, porque uno, digamos, cuando rescatás al paciente, el paciente anda bien, estás bien. Te pega mucho cuando tu hijo tiene la misma edad que el paciente que estás atendiendo, te pega mal. Ahí te sentís mal, en serio. Después cuando tus hijos crecen, ya no. Pero nunca te acostumbras a la muerte de un chico, te duele siempre, te sentís frustrado. Por ese mismo vínculo del que habla Mauricio. Sí, Claro. y en crónicos no, es distinto, digamos. Pues no hay un parte formal, digamos. Tenemos otra relación con los padres están permanentemente ahí adentro, nosotros también estamos ahí siempre. Y pasa que pasan años y los pacientes siguen yendo, nos mandan mensajes, nos mandan fotos, si pasan por el hospital nos van a saludar. Es una relación distinta que tenemos con los padres, es algo mucho más ameno, nos llevamos generalmente bien, por ahí alguna excepción, digamos, siempre hay, pero digamos, la relación es muy buena con los padres y los chicos, para las enfermeras, es un hijo más. Digamos, hay un chico, se lo tienen que llevar a casa, más o menos. Nos ha pasado que hay enfermeros que han adoptado pacientes. Sí, eso es muy habitual. Especialmente los chiquitos abandonados, ¿viste? Que muchas veces surge que lo dejaron en un tacho de basura o en alguna iglesia. Y cuando llegan al hospital, bueno, se establece el vínculo y muchas veces personal de salud, ¿no? Se encarga de la crianza del chiquito. Imposible no generar ese vínculo en esa relación. De manera. En tu trayectoria has hecho la presentación, parte de tu tesis ahí en iSalud, ¿no? Sí. Y el nombre es el mismo. Barreras de acceso, lo voy a leer, a la internación domiciliaria en niños con ventilación prolongada, ¿no? Sí, En el Hospital Posadas. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, hacer la tesis dura. Sí, por eso pregunto.
pero, Normalmente lo son. pero bueno, como elegí un tema que hago yo hace, paciente crónico, digo yo hace 30 Lo tenía años, ya. entonces es algo que... ¿Cuándo fue esto? ¿Hace poco? ¿3 y años? sí, hará Sí, 2, 3 más o- años. Y bueno, ahora estoy ejerciendo como docente en Mira. talleres de tesis. No, es una experiencia, fue un desafío, digamos, primero. Primero me había anotado yo para la maestría, después me bajé, me pasé a la especialización, pero dije, no, va a ser mucho. Lo pude hacer gracias al apoyo de mi esposa. Después la terminé y dije, no puede ser, digo, tengo que hacer una maestría. Entonces me anoté, hay que dar 6 materias más, la hice y... ya está. Y bueno, vos Y el eso- tiempo no te sobraba para el No, estudio, ni la vos preparación. estudiaste y ahora sos transmisor, porque Claro. ahora sos docente, ¿no? O sea, a Es los más fácil. residentes. Sí, no, ahora uno transmite la experiencia y tratas de orientarlo, bueno, vas por acá, anda por allá, esto sí, esto no. ¿Te ves reflejado en esos pibes que terminaron? Sí. ¿Cuándo tenías su edad vos? Y No, empezaba? pero hay gente de todas, Hay gente de todas las edades. de todas las edades, gente muy grande y lleva muchas horas. Es Me imagino. Sentarse, escribir y pensar y reescribir y uno cada que lo lee lo reescribe, lo cambia. Pero, digamos, si uno quiere y se fija algo, tiene que lograrlo. Pensaba en Isalud, que siempre ponemos como un buen nombre, ¿no? Sí, sí, por sobre eso, todo el aspecto de vista sanitario. por eso. Decime, los residentes que rotan, porque tenés habitualmente grandes rotaciones de residentes, lamentablemente cada vez menos, o sea que estimulamos a que los médicos hagan pediatría. ¿Ves alguno que tenga intenciones de hacer terapia pediátrica o incluso dedicarse a lo tuyo, o son contados, muy contados? No, hay gente que hace... Nosotros lo que vi yo ¿Se entusiasma como te entusiasmaste vos? a lo largo de estos años, lo que uno ve que cada vez hay menos gente de acá, local, son todos extranjeros que vienen a formarse acá, que muchos se forman y se van. Claro. Y de acá cada vez no ves gente que quiera hacer terapia intensiva. Antes eran todos de acá, ahora ninguno, por ejemplo. Y pediatría lo mismo. Cada vez hay menos terapistas de acá, digamos, nacidos acá. Entonces, el nacido acá sabemos que se va a quedar acá. El que viene de otro lado, lo más probable es que se vaya. Claro. Sí, claro, salvo que se forma establezca y se va. familiarmente, si no se va. El de acá, mal que mal, se va a quedar. Entonces, estamos formando mucha gente muy buena, pero después la vida los llevará a otro lado. Claro. Digamos, se forman y se van a trabajar donde estén más cómodos, donde haya mejores condiciones laborales, donde cobren mejor, donde haya menos trabajo, que no sería el hospital en ese caso. Seguro. Mejor retribución. Sí. Seguro. No, hay cada vez menos pediatras, menos terapistas y nos pasa. Ahora llega el invierno y no podemos cubrir las 24 camas de agudo. Qué bárbaro. No se puede. A eso hay que sumar la falta de equipamiento, de años de no renovar y entonces uno tiene que tomar la decisión, bueno, hasta dónde uno puede trabajar bien. La estructura, digamos, todo lo técnico está, digamos, acorde a lo que necesitas, o realmente necesitarías algún equipamiento más sofisticado de lo que ustedes tienen ahora. No, y en la terapia hace falta equipamiento. Ajá. Pero no es que falta equipamiento. Pues tal vez es algo más moderno o adecuarlo más No, a la equipamientos más modernos. Tenemos equipos muy viejos, pero porque no se renovaron hace 20 años. Claro. Sí, no, Equipos hace seguro. 20 años que se Claro. tienen- digamos, uno tiene que llegar a, no sé, todos los años renovar un porcentaje del equipamiento que tiene, del instrumental. Uno no puede llegar a un momento y decir, está todo viejo, tengo que cambiar todo. ¿No? Claro. E ir renovando. Porque uno un tiene que ir montón. renovando un porcentaje anual, cosa de decir, bueno, tengo siempre una cierta actualización. Ahora estamos en un momento donde el equipamiento es, no sé, el 80% hay que cambiarlo. ¿No? Y falta gente, faltan enfermeros, faltan kinesiólogos, faltan médicos, no hay terapistas. Digamos, está difícil.
Rosa, tu especialidad en economía y gestión de servicios de salud, que la vamos a hablar en otro día. ¿Sí? Te queremos invitar una próxima vez. Yo tengo una para cerrar. ¿Cómo está la lista de hoy? ¿Cómo está el área de pediatría? ¿Con el frío? ¿Con los fríos que vienen? Por ahora, Digo, ya se están preparando, si bien es leve aún, pero el camino es ese. sí, por ahora recién hubo alguna infección viral, pero digamos, uno no sabe cómo va a ser, digamos. Hay años que es tranquilo, pero hay años que nos pasan por arriba y si uno no está preparado, está mal para el sistema, para la gente, para los médicos, porque el médico tiene cierta capacidad, puede atender cierta cantidad de pacientes, cierta cantidad de camas, hay una relación entre médicos y camas de terapia que uno puede atender. Uno puede habilitar tantas camas de terapia en base a la cantidad de equipos que tiene, médicos que tiene, enfermería que tiene. No puede atender de forma infinita. Andrés, perdóname antes. ¿Pensás que tal vez la vacunación con el virus sincicial respiratorio pueda debería cambiar? mucho. Eso debería. Confiamos en la vacuna.